Buenos días, hoy vamos a tratar de explicar el objeto de la física en base a lo aportado por el PDF. Lo vamos a tratar de ir desmenuzando de una forma tal que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. El objeto de la física es determinar cómo suceden las cosas o por qué suceden las cosas que nos rodean, por el comportamiento de esos elementos de la naturaleza, como por ejemplo, por qué un barco flota, por qué una manzana cae del árbol al suelo, o por qué si nosotros saltamos, volvemos al suelo, o por qué el planeta o los planetas tienen ese movimiento rotacional. Esas van a ser las preguntas cuestionables o las interrogantes que la física va a intentar determinar. Una vez que se plantea la pregunta, va a aplicar el método científico para determinar o para responder de forma lógica el planteamiento que se llevó a cabo. El método científico se va a basar en la observación. Vamos a observar el comportamiento del objeto, por ejemplo, por qué la manzana cae al suelo. Luego se va a plantear una hipótesis, una posibilidad de por qué sucede eso. Y luego se van a llevar a cabo varios experimentos para tratar de entender y de ver si esa hipótesis planteada se corresponde con la conclusión. El método científico va a estar compuesto por la observación del objeto, el comportamiento del objeto, la duda planteada, por qué ocurre esto, la hipótesis, una posible respuesta a ese planteamiento. Luego va a estar el diseño experimental o la experimentación para llegar a entender cómo o cuántas veces al día realiza el movimiento. Entonces vamos a tener la experimentación, la observación, la recolección de datos. Eh, Luego vamos a tener un resultado. A base de todo eso vamos a hacer una evaluación de los resultados, vamos a tener una conclusión y por último vamos a publicar el resultado. Bueno, acá para tener en cuenta, nosotros cuando partimos de todo esto vamos a partir de una hipótesis eh, que va a ser nuestro puntapié inicial a partir o posterior a realizar una pregunta. La hipótesis va a ser una suposición aceptable que se formula a través de la recolección de información y de datos que intenta explicar algún fenómeno. Luego tenemos lo que es la teoría, que esto tenemos que saberlo, tenerlo en claro porque por ahí se confunden algunas definiciones. Eh, si la teoría va a ser aquello que solía ser una hipótesis, o sea, nació una hipótesis que va a intentar dar explicación sobre por qué ocurren los fenómenos, y esa hipótesis luego va a ser aceptada como cierta por la comunidad científica y a partir de ahí ya pasa a ser una teoría. O sea que para que una hipótesis sea teoría debe estar aprobada como cierta entre la comunidad científica. Luego tenemos lo que definimos como ley en la física. Cuando nosotros tenemos una teoría que se puede demostrar con el paso del tiempo, si se demuestra científicamente que es cierta, pasa a convertirse en una ley. A diferencia de las predicciones, de los principios, estos no requieren un cálculo matemático, no necesitan una exactitud de la matemática, son solamente guías, son fundamentos o la base para plantearnos una teoría, para plantearnos una ley. Son predicciones de nuestros fenómenos, y en base a estos principios podemos desarrollar leyes nuevas. Bueno, seguidamente seguimos con el sistema de unidades. Bueno, ahora hablando del sistema de unidades, esto tiene mucha importancia y es importante saber porque en la física, por ejemplo, una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir, como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la velocidad. Para expresar el valor de una magnitud necesitamos dos cosas.
primero saber el número y luego la unidad que lo compone. Por ejemplo, 5 metros o 70 kilogramos. Ahí ya tenemos el número 5 y la unidad metros. 70 kilogramos, 70 el número, kilogramos es la unidad. En el sistema de unidades están todas las unidades formadas de forma coherente. Nos definen como un conjunto de base o de unidades base. Y a partir de ella derivan todas las demás. Esto garantiza que los cálculos que se realicen a través de los procedimientos físicos, los resultados sean, como ejemplo, reproducir cualquier cosa o en cualquier parte del mundo la acción o el comportamiento de un objeto. Bueno, el Sistema Internacional de Unidades, SI, está adoptado en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Siempre hay algunas excepciones como el sistema técnico y el sistema inglés. Especialmente son los más antiguos y los que solamente se utilizan en Inglaterra y Estados Unidos. Pero en el resto de los países utilizamos el Sistema Internacional de Unidades. Bueno, nosotros acá en el sistema de unidades vamos a tener 7 magnitudes fundamentales y sus unidades bases son la longitud, que va a estar expresada en metros, la masa, que va a estar expresada en kilogramos, el tiempo expresado en segundos, la corriente, que es el amperes, la temperatura, que está representada con Kelvin, la cantidad, que está expresado en mol, y la intensidad luminosa, que está expresado en candela. Luego de las unidades base vamos a tener las unidades que se conocen como derivadas del sistema internacional, donde vamos a tener como magnitudes la fuerza, que va a estar expresada en Newton, en energía o trabajo expresado en Joule, sería energía sobre trabajo, está expresado en joules. Es decir, que cuando nosotros hablamos de unidades base, la energía sobre trabajo estaría expresado como kilogramos por metros al cuadrado dividido en segundos al cuadrado. La potencia, que está expresada en watts, va a ser kilogramos por masa al cuadrado sobre S al cuadrado, o sobre segundo al cubo. Luego tenemos la presión, que se expresa en pascal como unidad. La velocidad, que va a estar expresado con el símbolo metro sobre segundo al cuadrado, la frecuencia, que está en hertz, la carga eléctrica, que es coulomb, el voltaje, que está expresado en volt, la resistencia. Ahora tenemos que aclarar que las magnitudes se pueden medir, es decir, que se puede medir y se puede comparar. Todo objeto que se pueda medir y comparar, estamos hablando de magnitudes. Nosotros podemos decir que las magnitudes se van a dividir en dos, en las escalares y en las vectoriales. Cuando hablamos de magnitudes escalares, estamos hablando solamente del número y su unidad, como decía hace un rato. No necesitan una dirección. Por ejemplo, tenemos 30 kilogramos, 30 va a ser el número y kilogramos la unidad. Cuando estamos hablando de vectoriales, que son más complejas, ahí sí vamos a necesitar que, aparte del número y de la unidad, tengan una dirección y un sentido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un accidente, que un automóvil colisione de frente a otro, a que lo colisione en su lateral. El vector va a cambiar y va a ser clave en ese caso. Después tenemos la precisión versus la exactitud. Acá tenemos que tener en cuenta que no son lo mismo. La precisión es cuando nosotros medimos varias veces un objeto, como por ejemplo una huella de frenada, y siempre nos va a dar casi el mismo valor. Ahí yo estoy siendo preciso. Y cuando hablamos de exactitud, ya utilizamos un aparato o un instrumento que es exacto y que su desviación respecto al patrón o a la medición real es mínima, la desviación que tiene. Bueno, acá pasamos ya un poquito más a la parte práctica.
para la conversión de unidades. Acá tenemos que hacer una regla mnemotécnica que nos va a facilitar a nosotros la organización de las unidades, o sea, cuando nosotros hacemos el traspaso de kilogramos a gramos, vamos a utilizar esta regla para llevar a cabo esta tarea. Bueno, esta regla va a ser la siguiente. Nosotros vamos a poner el valor, supongamos que 30 kilogramos, como nos da el ejemplo acá en el PDF. Colocamos los 30 kilogramos. Si nosotros vamos hacia la derecha, tenemos que multiplicar. Y si vamos a la izquierda, vamos a tener que dividir. Por ejemplo, en este caso el ejemplo es 30 kilogramos, ¿a cuántos gramos equivale? En este caso va a la derecha, o sea que tenemos que multiplicar. Y vamos a poner los 30 kilogramos multiplicado por 10 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos que correr 3 unidades a la derecha. Y cada unidad está expresada en 10. O sea que tengo 10, 20, 30. Nosotros vamos a poner 10 elevado al cubo. Y vamos a multiplicar 30 kilogramos por 10 al cubo. Y nos va a dar como resultado 30.000 gramos. Bueno, acá da otro ejemplo, que si tenemos 1000 milímetros y lo queremos transformar en decímetros, ¿a cuántos decímetros equivale? Bueno, nosotros tenemos la configuración acá en el PDF está las reglas, tenemos kilómetro, hecámetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Nosotros en este caso, bueno, nosotros acá en este caso nos damos cuenta que para pasarlos para convertir los 1000 milímetros a decímetros, tenemos que dividir, ya que se encuentra a la izquierda, o sea que tenemos que el milímetro lo está encerrado en círculos y tenemos 1, 2, 3, 4. Perdón, saqué malas cuentas. Tenemos milímetros, centímetros y decímetros. Entonces tenemos 1, 2. Entonces dividimos 1000 milímetros